Hola, soy Mitoslav. Cuando se habla de grupos judíos, la mayoría de las personas piensan inmediatamente en los judíos askenazíes diseminados por Europa o en los judíos sefardíes con raíces en la península ibérica. Sin embargo, hay un grupo menos conocido cuyo linaje se ha mantenido increíblemente cerca de los antiguos israelitas, preservando su herencia genética de una manera casi intacta. Nunca migraron a Europa en grandes cantidades ni se mezclaron significativamente con las poblaciones occidentales o africanas. Estoy hablando de los judíos mizrajíes. En la comparación que presentamos, puede ver la sorprendente distinción entre un judío mizrají cuyo linaje ha permanecido en el Medio Oriente sin una mezcla genética significativa con los europeos y un judío askenazí cuya ascendencia incluye influencias europeas a lo largo de los siglos. Esta diferencia no solo resalta la diversidad dentro del pueblo judío, sino que también subraya cuán distintos han sido los caminos de estos grupos. Los judíos mizrajíes, conocidos en hebreo como Yehudei Mizraj, son los verdaderos judíos orientales, descendientes directos de los antiguos judíos bíblicos. Los israelitas, a diferencia de los askenazíes y sefardíes que emigraron a Europa y otras partes del mundo, los mizrajíes permanecieron en el corazón del Medio Oriente, preservando tradiciones, costumbres y una identidad profundamente arraigada en la historia de su patria. Sus migraciones, cuando ocurrieron, se limitaron a regiones vecinas, incluidas partes del Magreb y algunas áreas de Asia, aunque a menudo se olvidan o apenas se reconocen. Los judíos mizrajíes llevan consigo una herencia que se remonta directamente a los tiempos bíblicos y sirve como un vínculo vivo con los antiguos israelitas que habitaron la Tierra Santa hace miles de años. El término mizrahim es, sobre todo, una designación sociopolítica y étnica que surgió después del establecimiento del Estado de Israel en 1948. En hebreo, mizrahim significa orientales, y en su uso contemporáneo se refiere específicamente a los judíos del Medio Oriente y el Magreb. En el contexto moderno, esta clasificación abarca a los judíos masriki, del árabe masrik, que significa este, un grupo que históricamente vivió en países como Yemen, Irak, Turquía, Siria, Líbano, Kurdistán, Irán y Egipto. Además de ellos, esta identidad también incluye a los judíos del Magreb que vivieron durante siglos en Argelia, Túnez y Marruecos. Lo que hace que esta categorización sea aún más interesante es el hecho de que, antes de la creación del Estado de Israel, los judíos de estas regiones no se identificaban como un subgrupo distinto dentro del judaísmo. En el Medio Oriente, e incluso en la Palestina anterior a 1948, las comunidades judías eran reconocidas según sus localidades o tradiciones específicas, sin la necesidad de una etiqueta unificadora como mizrahim. Fue solo con el establecimiento del nuevo Estado y la posterior necesidad de clasificar a sus diversas poblaciones judías lo que consolidó esta identidad. Los judíos mizrajíes no son solo un grupo étnico, sino también el producto de un encuadre histórico y político reciente que busca agrupar bajo un solo término a quienes, durante milenios, vivieron como judíos orientales en medio de las culturas árabe y persa. Para los judíos del Medio Oriente y el Magreb, la identidad era clara, simplemente eran judíos. Antes de la creación del Estado de Israel y la imposición de categorías sociopolíticas como mizrahim, no había necesidad de tales distinciones. Cada comunidad judía era reconocida por su localidad o tradición, en lugar de como parte de un grupo separado dentro del pueblo judío. Curiosamente, los judíos mizrajíes compartían muchas similitudes culturales y estéticas con los judíos sefardíes. Sus costumbres de vestimenta e incluso ciertos aspectos de sus tradiciones religiosas tenían más en común con los judíos sefardíes que con los judíos askenazíes. Los judíos sefardíes, que fueron expulsados de España y Portugal durante la Inquisición, así como aquellos que vivían en Al-Ándalus, la región de la península ibérica bajo dominio árabe durante siglos, absorbieron muchas influencias culturales de los pueblos de Medio Oriente y el norte de África. Esto los llevó a preservar, de muchas maneras, una forma de vida que recuerda a los antiguos israelitas. Esto de ninguna manera disminuye la importancia de los judíos askenazíes, que también son descendientes legítimos del pueblo de Israel y jugaron un papel crucial en la preservación y evolución del judaísmo. Sin embargo, al observar las similitudes históricas, lingüísticas y culturales, queda claro que los judíos mizrajíes y sefardíes comparten un vínculo único con las raíces más antiguas del judaísmo. Los judíos sefardíes tenían una mayor afinidad con los judíos mizrajíes que con los judíos askenazíes. Ambos grupos, que vivían entre sociedades árabes e islámicas, mantenían tradiciones que se remontan a los tiempos bíblicos,
lo que los convierte en un reflejo vivo de la herencia de los antiguos israelitas. La historia de los judíos mizrajíes se remonta a uno de los linajes judíos más antiguos y continuos, arraigados en el corazón del Medio Oriente. Su diáspora comenzó alrededor del siglo VI a.C., cuando Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor II, destruyó el primer templo en Jerusalén y tomó una gran parte de la población judía en cautiverio. Este evento, conocido como el exilio babilónico, marcó el comienzo de la dispersión de los judíos más allá de la tierra de Israel. Mientras que algunos permanecieron en Babilonia, estableciendo una de las comunidades judías más influyentes de la antigüedad, otros huyeron a Egipto, donde ya había una presencia judía significativa desde la época del profeta Jeremías. A lo largo de los siglos, la diáspora se expandió aún más hacia el Medio Oriente y el Magreb, dando origen a las comunidades que ahora conocemos como mizrajíes. En el Magreb, los judíos se asentaron entre pueblos semitas como los bereberes y árabes, que ya habitaban la región desde tiempos inmemoriales. Además, algunas comunidades judías se asentaron en tierras persas, Yemen y varias partes de Asia Menor. El norte de África, en particular, siempre ha sido un crisol étnico donde pueblos semitas e indoeuropeos, descendientes de Jafet, coexistieron desde la antigüedad. Aunque hubo tribus camíticas de origen africano viviendo en la región, el predominio cultural y poblacional en el norte de África siempre ha estado ligado a los testimonios históricos de los pueblos semitas e indoeuropeos. Como los murales antiguos de Libia y otras partes del Magreb muestran figuras humanas que se diferencian claramente de las de los pueblos africanos cusitas, mostrando rasgos más cercanos a los de los pueblos del Medio Oriente y el Mediterráneo. Lo que refuerza la idea de que los judíos que emigraron a esta región se encontraron con una población cuya composición étnica y cultural ya había sido fuertemente influenciada por los pueblos semitas. Esto puede haber contribuido a la preservación de la identidad judía en el Magreb a lo largo de los siglos. Con la expansión del Islam en el siglo VII después de Cristo, los judíos que vivían bajo el dominio musulmán fueron clasificados como dhimmi. El término dhimmi se refería a los no musulmanes que vivían en territorios islámicos, otorgándoles el derecho a practicar sus religiones, pero bajo ciertas restricciones y un estatus legal inferior. Los musulmanes reconocían a los judíos como gente del libro, al-Kitab, un título que también incluía a los cristianos, porque compartían una tradición monoteísta arraigada en las escrituras. Debido a este reconocimiento y al parentesco histórico entre árabes y judíos, ambos pertenecientes a la rama semítica, a los judíos se les permitió mantener sus prácticas religiosas. Sin embargo, esta tolerancia vino con limitaciones. Se les exigía que pagaran la jizya, un impuesto especial impuesto a los no musulmanes, y se les prohibía ocupar ciertos cargos políticos o militares. Un aspecto interesante de esta relación es que, a pesar de su estatus subordinado, hubo periodos de coexistencia relativamente pacífica entre judíos y musulmanes en algunas regiones, como la España islámica, Al-Ándalus, y partes del Imperio Otomano. Los judíos encontraron refugio e incluso prosperaron en comparación con el trato más hostil que recibieron en la Europa cristiana. Esta coexistencia ambigua puede haber sido facilitada por la percepción de una ascendencia común. Según la tradición bíblica, tanto los árabes como los judíos son descendientes de Abraham, los árabes a través de Ismael y los judíos a través de Isaac. Esta conexión ancestral puede haber ayudado a mantener un cierto nivel de respeto entre las dos comunidades, a pesar de que los judíos siempre estuvieron en una posición social secundaria dentro del mundo islámico. A lo largo de la historia, los judíos en el Magreb formaron comunidades vibrantes y activas que dejaron una marca significativa en las sociedades en las que vivían. Desde grandes ciudades hasta pequeñas aldeas, desempeñaron papeles esenciales en el comercio, la artesanía y el desarrollo cultural de la región. Sus contribuciones abarcaron desde la fabricación de joyas, el tejido y la medicina hasta las finanzas, lo que los convirtió en figuras cruciales en la economía local. Las comunidades judías mizrajíes desarrollaron una identidad única que combina las antiguas influencias judías con las tradiciones locales. Sus prácticas religiosas adquirieron características distintivas, reflejadas en las costumbres, la cocina, la música e incluso la vestimenta, que a menudo incorporaban elementos típicos de las culturas bereber y árabe. Esta fusión de influencias creó un patrimonio cultural rico y distintivo que todavía se observa en los descendientes de los mizrajíes. La relación entre judíos y musulmanes en el Magreb varió con el tiempo y dependiendo del contexto político. En periodos de estabilidad, los judíos pudieron prosperar e incluso colaborar con la sociedad musulmana,
ocupando puestos destacados como comerciantes, intérpretes y asesores. En otros tiempos, sin embargo, enfrentaron persecución, discriminación y restricciones impuestas por las autoridades islámicas. Dependiendo del gobernante en el poder, las políticas podían variar desde una tolerancia relativa hasta una opresión severa. A pesar de estas adversidades, muchas comunidades judías en el Magreb lograron preservar su identidad cultural y religiosa a lo largo de los siglos, manteniendo sus costumbres y tradiciones y transmitiendo su herencia de generación en generación. Esto demuestra no solo su resiliencia, sino también la profundidad de la conexión de los judíos misrajíes con sus raíces ancestrales. Aunque los judíos en el Medio Oriente y el Magreb tenían vínculos profundos con las regiones en las que vivían, fueron reconocidos como una comunidad distinta en el mundo árabe. Por ejemplo, aunque absorbieron influencias culturales locales, adoptaron variantes del árabe y desarrollaron sus propias versiones de la cocina, no incorporaron la identidad árabe. Por el contrario, los judíos de estas regiones, incluso aquellos con antepasados convertidos, se identificaron como parte del pueblo judío en su conjunto, preservando su herencia como descendientes de los antiguos israelitas. Con respecto a los idiomas hablados por los judíos misrajíes en la antigüedad y hoy en día, el idioma nativo de este grupo era el arameo. Desde la antigüedad, el arameo ha sido el idioma del pueblo israelita. Por ejemplo, Abraham hablaba arameo, ya que era de Aram y Padan Aram, regiones donde este idioma era predominante. Su hijo Isaac, al casarse con Rebeca, una mujer de Padan Aram, también hablaba arameo, por lo que Jacob, conocido como el arameo errante, hablaba este idioma y tenía ascendencia aramea. El arameo ha acompañado a los judíos desde la época de Abraham hasta nuestros días como parte de la subfamilia de las lenguas semíticas. El arameo antiguo presenta variedades específicas identificadas como dialectos judíos, ya que aparece en textos judíos clave como el Talmud y el Zohar, además de estar presente en varias recitaciones rituales como los Kadés. Históricamente, el arameo era el idioma predominante en los debates talmúdicos dentro de las yeshivot, ya que muchos textos rabínicos combinan hebreo y arameo. En regiones árabes como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Jordania, Líbano, Irak y Siria, los judíos misrajíes hablaban predominantemente árabe. Varias obras filosóficas y religiosas importantes de judíos del Magreb y Oriente Medio se escribieron en árabe utilizando un alfabeto hebreo adaptado. Además del arameo y el árabe, en algunas regiones de Oriente Medio, como Irán, los judíos misrajíes comenzaron a hablar una versión del persa conocida como judeo-persa, una fusión de persa y arameo. Con respecto a la genética de los judíos misrajíes, es interesante notar que muestran una considerable proximidad genética a los antiguos israelitas. Esto se refleja en sus características físicas, con rasgos semíticos distintivos en sus rostros, en comparación con otros grupos judíos como los askenazíes, que tienen una mezcla genética significativa con los europeos, incluidos los alemanes y otros pueblos europeos. Los judíos misrajíes tienen una constitución genética más fiel a los orígenes semíticos. Esto explica la presencia de judíos rubios, pelirrojos y de ojos claros entre los askenazíes, que no exhiben una genética semítica tan obvia. Al analizar a los judíos misrajíes, se pueden observar rasgos físicos semíticos típicos del Medio Oriente. Entre ellos se encuentran narices arqueadas prominentes, barbas espesas, ojeras pronunciadas debajo de los ojos y tonos de piel que van del beige al amarillento, adquiriendo fácilmente un tono bronceado bajo la exposición al sol. Su cabello oscuro y ojos marrones, combinados con rostros más delgados, muestran sorprendentes similitudes con otros pueblos semíticos de la región, como los árabes, los beduinos y otros grupos de Oriente Medio. Los judíos misrajíes a menudo son clasificados erróneamente como judíos árabes, una designación inexacta porque, aunque comparten algunos rasgos culturales y físicos con los árabes, su identidad es judía. Además, su ascendencia genética, en muchos casos, está incluso más preservada en comparación con otros grupos judíos. Con respecto al linaje mitocondrial materno de los judíos misrajíes, un estudio realizado por Bear en 2008 arrojó hallazgos significativos. Aproximadamente el 43% de los judíos misrajíes de Irak y otras partes de Oriente Medio exhibieron un evento fundacional materno significativo, con un 58,6% de la variación total en su ADN mitocondrial que se remonta a un antepasado femenino del Levante. En Yemen, la investigación indica que alrededor del 42% de los linajes maternos directos de la población judía misrají se remontan a 5 antepasadas femeninas,
4 de las cuales se originan en Oriente Medio. Los estudios genéticos ofrecen perspectivas interesantes al comparar a los judíos mizrahíes con otros grupos judíos, como los askenazíes. En los judíos askenazíes, la herencia genética de origen europeo proviene principalmente del linaje materno a través del ADN mitocondrial, mientras que el linaje paterno mantiene raíces semíticas en el Levante y Oriente Medio. En contraste, los judíos mizrahíes tienen ascendencia semítica tanto matrilineal como patrilineal de la región, lo que refuerza su continuidad genética dentro de la etnia judía. Cuando se trata del linaje paterno de los judíos mizrahíes de Irak y Yemen, hay una gran similitud con los linajes de los judíos askenazíes y sefardíes, todos vinculados al Levante del antiguo Oriente Medio, así como a otras regiones. Agradezco a todos los que han seguido este video hasta ahora. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir para que más personas puedan acceder a esta valiosa información sobre los grupos judíos contemporáneos. Que Dios los bendiga, y hasta pronto.